La Acrópolis de Atenas es sin lugar a dudas la atracción turística más popular de Grecia, siendo visitada por miles de personas cada día. Todo el mundo entiende que la Acrópolis es un sitio importante, aunque muy curiosamente muchas personas no pueden explicar por qué, mientras que otras lo atribuyen equivocadamente a algún monumento en específico, cuando existe una razón muy clara pero muy poco conocida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Atenas por Locales. Soy Atanasía, su guía de hoy, y en el video del día vamos a explorar la Acrópolis, sus monumentos, su evolución con el tiempo, así como revelar la verdadera importancia de la colina y varias anécdotas relacionadas que afectaron el curso de la historia. Primero, comencemos por una descripción detallada. Tiene una geografía muy peculiar. Es un peñón escarpado en medio de una gran llanura, con una colina en sus cercanías y otra a unos kilómetros de distancia. Su ubicación es indudablemente fantástica, pudiéndose apreciar desde casi toda la ciudad actual y sus alrededores. En su cima se ubica el monumento más conocido de Grecia y un sinónimo de la propia Acrópolis, que es el Partenón, el templo dedicado a Atenea Partenas o Atenea la Virgen. Este templo está considerado como el ejemplo más refinado de arquitectura griega. La construcción del edificio tomó 17 años, 9 para el edificio en sí y otros 8 años para las esculturas. Está construido con mármol del monte Penteli, que queda a unos 20 kilómetros al norte. Formó parte de un gran proyecto constructivo de Pericles a principios del V siglo a.C., para celebrar la victoria frente a los persas. Ahora bien, muy curiosamente, este templo no es ni el único monumento ni el más impresionante. Del punto de vista fotográfico y de experiencia, a los visitantes impresiona mucho más el propileo, que es el pórtico de entrada a la Acrópolis y que cuenta con una escalera enorme. Fue el mayor edificio no religioso del mundo helénico construido hasta esa fecha. Luego, del punto de vista artístico, sin ninguna duda, lo más llamativo son las cariátides, columnas con forma de mujer que adornan la parte sur del Erecteón, que es como se conoce al templo de Poseidón. Este edificio tiene un diseño único, no respetando los cánones de simetría de la arquitectura griega, lo que desconcierta a los arqueólogos. Las razones de esto son desconocidas, especulándose con saqueos, reconstrucciones y proyectos no acabados. Además, se cree que tenía un destino también inusual, tanto como almacén de reliquias y como templo politeísta, adorándose dentro a varios dioses del panteón griego. Volviendo a las cariátides, las esculturas que se encuentran actualmente en el Erecteón son copias. 4 de las originales se encuentran en el Museo de la Acrópolis, una en el Museo Británico y la última fue destruida por una bala de cañón durante la guerra contra los turcos. En su cima existen también un pequeño templo dedicado a la diosa de la victoria, o Nike en la antigüedad, que está reconstruido en su totalidad, así como ruinas de edificios anteriores. Ahora bien, estos monumentos no son la causa de la importancia de la Acrópolis, sino una consecuencia. De hecho, podríamos reemplazar todos los monumentos por una pirámide, una gran escultura o por absolutamente nada, y la Acrópolis seguiría siendo un sitio crucial para la historia griega. Para entender lo que es verdaderamente importante, vamos a tener que viajar en el tiempo aún más atrás, unos 4.000 años en total, al 2000 a.C. En esa época se empieza a colonizar el Valle de Atenas, que consistía de una llanura con potencial de cultivo enorme y que además estaba irrigada por 3 ríos, el Ilissos, el Eridanos y el Kifissos. Es crucial entender que el territorio de Grecia consiste mayormente de montañas, por lo que un extenso valle cultivable era y es increíblemente valioso. Y dentro de ese valle, la elección de esta colina en particular como sitio para una primera población no fue nada casual, ya que contaba con 2 características muy importantes. La primera es que era un sitio fácil de defender de ataques enemigos debido a sus paredes escarpadas, lo que proveía seguridad, además de tener una excelente visibilidad del área. La segunda, que consideramos quizás lo más importante de todo, es que debajo de la Acrópolis había agua potable, lo que permitía tener no solo una primera población permanente, sino resistir por mucho más tiempo un asedio enemigo. Es más,
Podemos suponer que en aquella época muy probablemente el agua estuviera en superficie, aflorando de un manantial o bien evidenciada por vegetación extremadamente verde en un paisaje por demás árido. De esa primera época se atestiguan unos 22 pozos en su cara norte, de entre 3 y 5 metros de profundidad. Se cree que en la colina, en esa primera ocupación, se construyó un palacio no muy diferente al de Miseno. Claro que eso no significa que la cantidad de agua se haya mantenido estable con el paso del tiempo. De hecho, en tiempos micénicos, 1400 a.C., se construyó un pozo muy profundo desde la cima para acceder al acuífero, por lo que se cree que el nivel del agua había bajado considerablemente. Este pozo estuvo en funcionamiento, se cree, por poco tiempo, unos 40 a 50 años, cuando un derrumbe causó el cierre de la parte baja. Los derrumbes fueron un problema recurrente en la historia de la Acrópolis y causaron que se tuvieran que abrir nuevos pozos de forma frecuente. En el siglo VI a.C., en la cara sur, en el Asclepio o templo Asclepios, dios de la salud, se abrió otro pozo que también duró poco tiempo en funcionamiento. En el siglo V a.C., en la cara norte, por orden de Quimón, un político y militar ateniense, se construyó la fuente más conocida, con el nombre de Clepsidra, situada junto al camino de circunvalación de la Acrópolis. Esta también sufrió un derrumbe que la colapsó parcialmente y fue necesario abrir una vía desde arriba, desde el propileo, protegida por una bóveda para evitar nuevos derrumbes. Y por supuesto que este agua tampoco fue suficiente para una población en crecimiento ni para cubrir toda el área. En tiempos clásicos, con una población mucho mayor, el tirano Pisístratos mandó a construir un acueducto que traía agua de un manantial en el monte Imeto, Imitos en griego, donde actualmente se encuentra el monasterio de Kesarianí. Parte de este acueducto se puede ver hoy día dentro y fuera de la estación Evangelismos, así como dentro y fuera de la plaza Sídagma. Los habitantes de otras zonas en las cercanías, como el monte Filopapo, a corta distancia, que no contaba con agua debajo ni acceso al acueducto, que funcionaba por gravedad, tuvieron que recurrir a la recolección de agua de lluvia. Hoy en día, en las cercanías del Pnyx, es posible ver varios de esos canales y cisternas. Y luego, en época romana, por orden del emperador Adriano, se construyó otro acueducto de 17 kilómetros de largo que juntaba agua de 22 pequeños manantiales en el monte Párniza. Además, existió al menos otro acueducto romano en época tardía, del cual quedan parte de los puentes. No obstante, el acueducto de Adriano se mantuvo en funcionamiento hasta la época otomana, donde cayó en desuso, probablemente por falta de mantenimiento, y se empezó a utilizar agua de pozos. Ahora bien, volviendo a la Acrópolis, el conocimiento o desconocimiento de la existencia de agua bajo la colina tuvo consecuencias hasta tiempos bastante recientes. Y podemos contar dos anécdotas al respecto. La primera es que durante la Guerra de Independencia, más específicamente durante el asedio del 1822, las fuerzas otomanas apostadas en la Acrópolis tuvieron que rendirse justamente por la falta de agua, debido a que los pozos no habían sido mantenidos durante un montón de tiempo. Y la segunda y última ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas alemanas ocuparon Atenas, tomaron la Acrópolis y levantaron su propia bandera. Dos jóvenes estudiantes de apenas 18 años, Manolis Glesos y Lakis Sadas, mientras paseaban por el parque de Zapion, miraron la Acrópolis e indignados tomaron la drástica decisión de robar la bandera enemiga. Estudiaron todo lo que pudieron sobre la Acrópolis y en la noche de 30 de mayo de 1941 se metieron por un túnel secreto mientras los guardias se emborrachaban en el propileo, lograron bajar la bandera y huir sin ser detectados. Al día siguiente, las fuerzas de ocupación se dieron cuenta de lo ocurrido y proclamaron una condena a muerte a los responsables de este acto de rebeldía. Afortunadamente, no se supo las identidades de los autores hasta mucho tiempo más tarde y no fueron ejecutados. Este acto de desafío fue el punto de inicio de la resistencia griega
que culminó con la expulsión de las fuerzas enemigas. Y sobre los dos rebeldes, ambos sobrevivieron la guerra y tuvieron vidas diametralmente opuestas. Lucky Sadas mantuvo un perfil más bien bajo, lo que correspondía con su carácter humilde, mientras que Glezos ocupó varios cargos políticos, convirtiéndose en el eurodiputado griego de mayor edad, con 91 años. Lo que tuvieron en común es que fueron reconocidos y celebrados como héroes. De hecho, si me permiten un detalle personal, cuando era adolescente tuve la oportunidad de conocerlos en persona durante un homenaje que preparamos con mi grupo de teatro. Santas falleció en Atenas en 2011 con 89 años y Glezos el 30 de mayo de 2020 con 98 años de edad. Y para acabar esta anécdota, ese túnel secreto que fue la clave del éxito fue ese pozo de agua que habían construido los micénicos en el 1400 a.C. Como conclusión, podemos decir dos cosas. Primero, el agua bajo la Acrópolis hizo que fuera el centro de la ciudad a través de su historia hasta tiempos recientes y sin ese agua no habría Atenas. Y segundo, que conocer la historia de un sitio puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. La Acrópolis se puede visitar todos los días de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde en invierno y de las 8 de la mañana a las 8 de la noche en verano, y la entrada cuesta 20 euros. Existe una entrada combinada de 30 euros que incluye el Ágora, el Fórum Romano, la Biblioteca de Adriano, Keramikos y el Liceo de Aristóteles. No obstante, los pozos, así como la clepsidra, se encuentran en la cara norte de la Acrópolis, que se encuentra cerrada al público. Paseando por fuera, por el camino que la rodea, es posible ver algunos de los pozos, no así la clepsidra. Si les gustó este video, tenemos una serie de Atenas por locales, donde contamos qué visitar de Atenas y de Grecia, así como disfrutar de la ciudad como un griego. Además, pueden seguirnos en nuestro sitio web, aventurasapie.com. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.